Encontré el archivo por accidente. Estaba buscando información sobre mi tía en un viejo disco duro que heredé después de su muerte, cuando apareció una carpeta sin nombre, solo una secuencia numérica, 280604 EVAC Classif. Dentro había videos, documentos escaneados, grabaciones de audio. Todo relacionado con Villa Serena, una ciudad de 50.000 habitantes que fue evacuada completamente en menos de 6 horas el 4 de junio de 2018. La versión oficial decía que había sido por riesgo de colapso en una represa cercana. Todos lo creímos. Pasó rápido. La noticia duró 2 días en los medios y luego desapareció. La gente se fue. La mayoría se relocalizó. Algunos nunca regresaron. Dijeron que la ciudad era segura de nuevo 3 semanas después, pero para entonces ya casi nadie quería volver. Mi tía había sido periodista local allí. Murió en un accidente de tráfico 8 meses después de la evacuación. Empecé a revisar los archivos esa misma noche. El primero era un video de una cámara de seguridad de una gasolinera. La marca de tiempo decía 03-06-2018-23:47. Un día antes de la evacuación. En la imagen se veía la estación vacía, iluminada por luces fluorescentes. Un coche entraba, un hombre bajaba, caminaba hacia la tienda. Entonces se congelaba, literalmente, como si alguien hubiera puesto pausa en el video. Pero el resto seguía moviéndose. Las luces parpadeaban, una bolsa de plástico rodaba por el suelo. Solo el hombre estaba inmóvil, con un pie en el aire. 5 segundos. 6, 7. Luego continuaba caminando como si nada hubiera pasado. Pensé que era un error de compresión del video. Rebobiné y volví a verlo. No era un glitch. El hombre se detenía en el mismo instante, en la misma posición. Y había algo más. En el reflejo de la ventana de la tienda, se veía algo que no estaba en la imagen directa. Una sombra, una forma, no tenía sentido. No tenía... Busqué más videos, había docenas, cámaras de tráfico, de bancos, de escuelas. Todos con la misma marca temporal, la noche del 3 de junio. Y en todos aparecía lo mismo. Personas congelándose durante segundos. A veces eran 2 personas a la vez, a veces 5. En un video, una mujer caminando con su perro se detenía completamente mientras el perro seguía moviéndose, tirando de la correa, confundido. Luego ella continuaba, sin reacción, sin sorpresa. Entre los documentos había un informe técnico sin membrete oficial. Lenguaje técnico, coordenadas GPS, referencias a anomalías espaciotemporales detectadas en sector urbano central. Hablaba de mediciones imposibles, distancias entre 2 puntos que cambiaban dependiendo de quién las medía, calles que aparecían en mapas satelitales de una semana, pero no en las imágenes de la semana siguiente. Había una grabación de audio, una llamada telefónica entre 2 hombres. Uno de ellos sonaba joven, nervioso. El otro tenía voz calmada, autoritaria. No podemos seguir ignorándolo, decía el joven. La gente está empezando a darse cuenta. Ayer una maestra me llamó diciendo que el edificio de la escuela no estaba donde ella recordaba. Insisten que estaba 2 cuadras al norte, pero todos los registros lo ubican donde está ahora. ¿Cómo le explicas eso? No le explicas nada, respondía el otro. Ese es el punto. Mientras menos sepan, mejor. Pero los mapas se actualizan. La memoria es frágil. La gente olvida. Esto no es el puto efecto Mandela, esto es real. Las mediciones GPS no coinciden con las mediciones físicas. Hay una discrepancia de 200 metros en algunos sectores. Silencio. ¿Cuántos casos documentados tenemos? 32 en la última semana, y eso solo contando los que se reportaron. Necesitamos más tiempo. No tenemos más tiempo. Lo que sea que está pasando, se está acelerando. La llamada terminaba abruptamente. Busqué más información sobre Villa Serena en Internet. Encontré foros, grupos de Facebook de antiguos residentes. Casi todos hablaban de la evacuación con resignación, como algo molesto, pero comprensible. Pero había algunos mensajes extraños. Una mujer escribía: cuando volví a buscar mis cosas, mi casa estaba en el lugar correcto, pero la orientación era diferente.
La ventana de mi cuarto daba al este. Ahora da al norte. Medí con una brújula. No estoy loca. Otro usuario respondía. A mí me pasó algo parecido. El supermercado donde trabajaba estaba en la esquina de Avenida Libertad con Calle 9. Cuando regresé, estaba en la misma esquina pero del otro lado, como si alguien lo hubiera movido y rotado. Alguien más. Hay calles que ya no existen. Pasaje Colón, vivía ahí, ahora no está en ningún mapa. Fui a buscarlo y no hay nada. Solo un terreno baldío que según los registros municipales siempre estuvo así. Los mensajes tenían meses de antigüedad. Nadie les prestaba atención. La mayoría de las respuestas eran burlas o acusaciones de mala memoria. Seguí revisando el disco duro. Había un mapa escaneado de Villa Serena, impreso en papel con anotaciones a mano. Círculos rojos marcando zonas específicas. Notas al margen. Confirmado. Desplazamiento. Intersección no coincide. Edificio duplicado. Busqué el mapa oficial actual de la ciudad en Google Maps. Las calles no coincidían. No todas, pero suficientes como para notarlo si ponías atención. Algunas cuadras simplemente no estaban. Otras aparecían en lugares ligeramente diferentes. Descargué mapas satelitales antiguos de Villa Serena, usando el archivo de Google Earth. Empecé a compararlos cronológicamente. Enero de 2018. La ciudad se veía normal. Marzo, todo igual. Mayo, había diferencias sutiles. Una plaza que estaba en el centro de una manzana ahora parecía estar desplazada hacia el norte. Junio, después de la evacuación. La estructura general era la misma, pero los detalles estaban mal. Como si alguien hubiera reconstruido la ciudad de memoria, sin recordar exactamente dónde iba cada cosa. Entre los archivos había fotografías. Fotos de edificios, todas tomadas antes de la evacuación. Una de ellas mostraba un hospital público, un edificio de 7 pisos con fachada blanca. En el reverso, alguien había escrito Hospital Central. Confirmar ubicación original. Busqué el Hospital Central de Villa Serena en internet. Existía. Pero en las fotos actuales era un edificio de 5 pisos con fachada gris. Encontré un documento que parecía un inventario de archivos médicos. Era del Hospital Central. Listaba nombres de pacientes, fechas de ingreso, diagnósticos. Empecé a leer por curiosidad, y entonces vi algo que me heló la sangre. Había nombres repetidos. No solo nombres, nombres completos, con el mismo número de documento de identidad, pero con fechas de ingreso diferentes. Mismo paciente, mismo ID, ingresado 3 veces en el mismo mes. En algunos casos, las fechas se sobreponían. Un hombre llamado Ricardo Fuentes había sido ingresado el 12 de mayo a las 11 de la mañana por una fractura de brazo y también el 12 de mayo a las 3 de la tarde por un cuadro de neumonía. La misma persona no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo con 2 diagnósticos diferentes. Había más. Fechas futuras. Registros médicos fechados en julio de 2018, cuando el inventario había sido creado en mayo del mismo año. Como si alguien hubiera documentado pacientes que aún no habían llegado. Llamé a un amigo que trabajaba en ciberseguridad. Le pregunté si los archivos podían haber sido manipulados, si alguien podía haber alterado las fechas digitalmente. Me dijo que era posible, pero que tendría que ver los metadatos. Le envié algunos documentos. Me devolvió la llamada 2 horas después. Estos archivos son raros, me dijo. Los metadatos son consistentes. No hay evidencia de manipulación, pero hay algo más extraño. Algunos tienen marcas de tiempo que no deberían existir. Como si hubieran sido creados en sistemas operativos que no estaban disponibles en esas fechas. Es como si... ¿Cómo si qué? Como si vinieran de un lugar donde el tiempo funciona diferente. No supe qué responder. Esa noche no pude dormir. Seguí revisando archivos. Encontré más grabaciones de audio. Una era de una reunión oficial, aparentemente del gobierno municipal. Voces serias, tensas. Necesitamos una narrativa coherente, decía alguien. La gente va a preguntar, ya están preguntando. La represa es creíble, todos entienden el riesgo de una inundación. ¿Y cuando vuelvan? ¿Qué les decimos cuando vean que las cosas no están como las dejaron? Para entonces ya habremos estabilizado la situación.
El equipo técnico dice que las fluctuaciones deberían detenerse en unas semanas. ¿Y si no se detienen? Silencio largo. Entonces nadie vuelve. La grabación terminaba. Decidí ir a Villa Serena. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Estaba a 4 horas en coche. Salí al amanecer. Durante el viaje, intenté organizar todo lo que había descubierto. Había videos mostrando personas congelándose en el tiempo. Había mapas que no coincidían con la realidad. Había registros médicos imposibles. Había grabaciones de funcionarios hablando de fluctuaciones y estabilización sin nunca explicar de qué. Y estaba la evacuación. 6 horas para vaciar una ciudad entera. ¿Qué podía causar algo así? ¿Un experimento? ¿Una falla en... qué? ¿En la realidad misma? Sonaba ridículo, pero los archivos estaban ahí. Los videos eran reales. Las inconsistencias en los mapas eran verificables. Llegué a Villa Serena al mediodía. La ciudad parecía normal a primera vista. Había gente en las calles, coches circulando, negocios abiertos. Pero había algo apagado en el ambiente. Las personas caminaban con prisa, sin hacer contacto visual. Los negocios estaban menos llenos de lo que esperarías para una ciudad de ese tamaño. Fui directamente al Hospital Central. Estaba abierto, funcionando. Entré como si fuera un visitante cualquiera. El edificio era gris, de 5 pisos, exactamente como en las fotos recientes. Pero yo había visto las fotos antiguas. Este no era el mismo edificio. Pregunté en recepción si podía hablar con alguien de administración. Me dijeron que necesitaba una cita. Insistí. Finalmente, una mujer mayor salió a atenderme. Le dije que estaba investigando la historia del hospital para un proyecto académico. Le pregunté cuándo había sido construido. En 1983, respondió sin dudar. ¿Siempre ha tenido 5 pisos? Me miró extrañada. Sí, ¿por qué? Le mostré la foto antigua en mi teléfono. El edificio de 7 pisos, blanco. Se quedó mirando la imagen durante largo rato. Esto no es este hospital, dijo finalmente. ¿Estás segura? Completamente. Este edificio siempre ha sido así. Debe ser de otra ciudad. Pero en el reverso de la foto decía claramente: Hospital Central, Villa Serena. Salí del hospital confundido. Caminé por el centro de la ciudad, comparando lo que veía con el mapa que tenía en mi teléfono. Algunas calles coincidían perfectamente. Otras estaban ligeramente desplazadas, y había una que simplemente no existía. Según el mapa antiguo que mi tía había marcado, debería haber un pasaje Colón entre 2 edificios comerciales. Fui al lugar exacto. No había pasaje, solo una pared continua, como si nunca hubiera existido un espacio ahí. Me acerqué a un hombre mayor que vendía periódicos en la esquina. Disculpe, le dije. ¿Usted conoce el pasaje Colón? Me miró con expresión vacía. No existe eso aquí. ¿Estás seguro? ¿Nunca existió? Joven, llevo 30 años trabajando en esta esquina. Conozco cada calle de esta ciudad. No hay ningún pasaje Colón. Le mostré el mapa antiguo. Señaló la ubicación exacta donde estábamos parados. Frunció el ceño. Esto debe ser un mapa viejo, muy viejo. Es de hace 6 años. Imposible, no discutí. Le agradecí y me alejé. Mientras caminaba, noté algo más. Había menos gente en la calle de lo que debería. Para ser mediodía en el centro de una ciudad de 50.000 habitantes, las calles estaban inquietantemente vacías. Entré a un café. Pedí un cortado y me senté cerca de la ventana. Observé a la gente pasar. Y entonces lo vi. Una mujer caminando por la acera se detuvo completamente, como en los videos, sin transición, sin tropezar. Solo se congeló. 3 segundos. 4. 5. Luego continuó caminando. Un hombre que venía detrás de ella ni siquiera pareció notarlo. La esquivó naturalmente, como si ella nunca se hubiera detenido. Me levanté de golpe. Salí del café. Caminé rápido hacia donde la mujer había estado, pero ya había desaparecido entre la multitud escasa. ¿Lo había imaginado? Volví al coche. Necesitaba pensar.
Saqué el portátil y empecé a revisar más archivos. Había uno que aún no había abierto. Un video largo, casi 2 horas de duración. El nombre del archivo era solo una fecha. 0406 0300. 3 de la mañana del 4 de junio. La madrugada de la evacuación. Abrí el video. Era una grabación de seguridad de lo que parecía ser un centro de monitoreo. Múltiples pantallas mostrando diferentes cámaras de la ciudad. Al principio todo se veía normal. Calles vacías, alumbrado público, algún coche ocasional. Entonces, a las 3:17 de la madrugada, todas las pantallas comenzaron a mostrar interferencias simultáneamente. Solo duró un segundo. Cuando la imagen volvió, algo había cambiado. No podía identificar qué exactamente, pero había una diferencia sutil en todas las cámaras. Rebobiné y pausé antes de la interferencia. Capturé una imagen. Luego capturé una imagen después. Las comparé lado a lado. En una de las cámaras que mostraba una intersección, había un edificio al fondo. Antes de la interferencia era un edificio de ladrillo rojo. Después de la interferencia, era de concreto gris. Revisé otras cámaras. Mismo patrón. Cambios sutiles pero imposibles. Un árbol que estaba a la izquierda de un poste de luz, ahora estaba a la derecha. Un cartel publicitario, que decía una cosa ahora decía otra. No eran cambios graduales. Habían ocurrido instantáneamente. El video continuaba. A las 3:45 empezaron a aparecer personas en las pantallas. Personal oficial, por lo que parecía. Hombres con uniformes moviéndose rápidamente, hablando por radios. A las 4:15 comenzó la evacuación. Se podía ver en las cámaras coches de policía recorriendo las calles con altavoces, luces de emergencia por todas partes. A las 9 de la mañana, la ciudad estaba vacía. Había otro archivo de audio. Esta vez era una conversación telefónica grabada apenas unas horas después de la evacuación. Una voz femenina, temblorosa. «No entiendo qué está pasando», decía. «Volví a mi casa a buscar los documentos que olvidé. La casa está ahí, pero no es mi casa. Quiero decir, es mi casa, pero todo está ligeramente mal. Los muebles están en lugares diferentes. El color de las paredes no es exactamente el mismo. Y hay fotos en la sala que nunca he visto. Fotos de mi familia, pero en lugares donde nunca hemos estado. Señora, necesito que se calme», respondía una voz masculina oficial. «No me pidas que me calme. Mi realidad ha cambiado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esto no es la casa donde viví durante 20 años. Es una versión ligeramente diferente de ella. Los efectos del estrés de la evacuación pueden... Esto no es estrés, esto es real». La llamada se cortaba. Pasé el resto de la tarde en el coche, revisando archivos, tomando notas, tratando de encontrar un patrón. Había decenas de testimonios similares. Personas que volvían a sus casas y encontraban diferencias. Pequeñas, casi imperceptibles, pero definitivas. Una grieta en la pared que no estaba antes. Una ventana que daba a una dirección diferente. Un árbol en el jardín que era de otra especie. Y estaban los desaparecidos. No muchos, pero algunos. Personas que habían vivido en Villa Serena y de las que no había ningún registro después de la evacuación. Como si nunca hubieran existido. Sus casas estaban ocupadas por otras familias que juraban haber vivido ahí durante años. Sus trabajos eran realizados por otras personas que tenían recuerdos completos de haber estado en esos puestos durante décadas. La ciudad no había sido evacuada. Había sido reemplazada, o algo peor. Tal vez la ciudad seguía ahí, pero se había desplazado. No en el espacio, en algo más. Como si la realidad misma tuviera capas, y Villa Serena hubiera cambiado de capa. Y en el proceso, algunos detalles se habían reescrito, algunos se habían perdido. Pensé en los videos de las personas congelándose. ¿Qué eran esos momentos? Glitches, errores en el tejido de la realidad, como cuando un programa de computadora tiene un bug y la pantalla se congela por un instante. La Matrix. Era un chiste, una referencia cultural, pero aquí en estos archivos, en estos testimonios, era la única explicación que tenía algún sentido.
¿Y si nuestra realidad era más frágil de lo que creíamos? ¿Y si podía fallar? Mientras el sol se ponía sobre Villa Serena, decidí ir al lugar que mi tía había marcado en sus notas como punto cero. Según las coordenadas GPS que había anotado, estaba en un sector industrial en las afueras de la ciudad. Conduje hasta allí. Era una zona de almacenes y fábricas, la mayoría cerradas. Llegué a las coordenadas exactas. No había nada especial. Solo un terreno baldío entre dos edificios abandonados. Bajé del coche. El lugar estaba completamente silencioso. Ni tráfico, ni pájaros, ni viento. Un silencio absoluto que me puso la piel de gallina. Caminé hacia el centro del terreno. Saqué mi teléfono para tomar fotos. Cuando abrí la cámara, la pantalla mostró interferencia. Intenté de nuevo, mismo resultado. Guardé el teléfono y saqué una brújula que llevaba en la mochila. La aguja giraba erráticamente, sin poder establecerse en ninguna dirección. Entonces sentí algo extraño. Una sensación de déjà vu tan intensa que me mareó. Como si ya hubiera estado ahí antes, pero no solo ahí. Como si hubiera estado ahí miles de veces, en miles de versiones diferentes de este momento. Miré alrededor. Los edificios parecían vibrar ligeramente, como si estuvieran levemente fuera de foco. Parpadeé varias veces, pero la sensación persistía, y entonces lo vi. Por un instante, quizás medio segundo, el terreno baldío no estaba vacío. Había un edificio, una estructura enorme de metal y vidrio, que no debería estar ahí. Y tan rápido como apareció, desapareció. Me quedé paralizado. ¿Lo había imaginado? ¿Era una alucinación? Saqué el teléfono de nuevo, intentando grabarlo, pero la pantalla seguía mostrando solo interferencia. Retrocedí lentamente hacia el coche. Mientras caminaba, el silencio se rompió. Empecé a escuchar voces, murmullos, como si hubiera gente a mi alrededor, hablando en voz baja. Pero no había nadie. Llegué al coche, subí, cerré las puertas con seguro. Las voces continuaban, venían de todas direcciones. Algunas sonaban cercanas, otras lejanas. Algunas eran claras, otras eran solo susurros incomprensibles. Arranqué el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Conduje de vuelta al centro de la ciudad, el corazón latiéndome con fuerza. Necesitaba pensar, necesitaba hablar con alguien. Pero, ¿con quién? ¿Quién me creería? Estacioné cerca de una plaza. Había algunas personas sentadas en bancas, algunas caminando. Todo parecía normal ahora, demasiado normal. Me quedé en el coche observando, y empecé a notar cosas, pequeños detalles. Un hombre sentado en una banca que leía el mismo periódico durante 20 minutos sin pasar de página. Una mujer que caminaba en círculos alrededor de la fuente, siempre en el mismo patrón. Un niño con una pelota que la lanzaba contra la misma pared, en el mismo ángulo, una y otra vez. Como NPCs en un videojuego, ejecutando rutinas programadas. Salí del coche. Me acerqué al hombre del periódico. «Disculpe», le dije. No respondió. «Disculpe», repetí más fuerte. Levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos. «¿Sí?», dijo con voz monótona. «¿Usted vive aquí, en Villa Serena?» «Sí». «¿Hace cuánto tiempo?» «Siempre he vivido aquí». «¿Recuerda la evacuación, hace 6 años?» Su expresión no cambió. No hubo ninguna evacuación. Sí la hubo, en junio de 2018. No hubo ninguna evacuación. Repetía las mismas palabras, con el mismo tono, como un disco rayado. Me alejé. Intenté con otras personas. Obtuve respuestas similares. Algunos simplemente me ignoraban. Otros me miraban con esa misma expresión vacía y respondían con frases genéricas que no significaban nada. No todos eran así. Algunos parecían normales, auténticos, pero eran minoría. Villa Serena no era una ciudad real. No completamente. Era algo más. Una aproximación de una ciudad, una simulación, una copia imperfecta de lo que había sido. Volví al coche. Saqué todos los archivos de mi tía y empecé a revisarlos de nuevo, buscando algo que me dijera qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. Encontré un nombre que se repetía en varias notas: Dr. Esteban Ruiz.
Aparentemente había sido un físico que trabajaba en un proyecto de investigación cerca de Villa Serena. Mi tía había intentado contactarlo varias veces antes de la evacuación. Busqué su nombre en internet. Había referencias antiguas, papers académicos sobre física cuántica y teoría de la información, pero nada reciente. La última publicación era de 2017. Encontré una dirección, una casa en las afueras de la ciudad. Decidí ir. Era de noche cuando llegué. La casa estaba a oscuras, aparentemente abandonada. Toqué la puerta. Nadie respondió. Probé el picaporte. Estaba abierto. Entré. La casa olía a cerrado, a humedad. Había muebles cubiertos con sábanas, polvo acumulado. En la sala había estantes llenos de libros sobre física, matemáticas, filosofía. En una pared había un pizarrón con ecuaciones que no podía entender. Subí al segundo piso. Había un estudio, más libros, más papeles y una computadora. La encendí. Milagrosamente, arrancó. No tenía contraseña. En el escritorio había una carpeta llamada Proyecto Umbral. La abrí. Había documentos, simulaciones, gráficos. Empecé a leer, tratando de entender. El doctor Ruiz había estado trabajando en algo relacionado con la superposición cuántica a escala macroscópica. Teoría de muchos mundos. La idea de que cada decisión, cada evento, creaba ramificaciones en la realidad. Universos paralelos donde cada posibilidad se manifestaba. Pero había algo más. Ruiz creía que estas realidades no estaban completamente separadas, que había puntos de contacto, intersecciones, y que bajo ciertas condiciones, estas realidades podían sangrar una dentro de otra. Había referencias a experimentos, fechas, ubicaciones, Villa Serena. Ruiz había estado realizando experimentos aquí, cerca de la ciudad, y algo había salido mal, o tal vez demasiado bien. Había un video en la computadora. Lo reproduje. Era el doctor Ruiz, un hombre de unos 60 años, delgado, con ojos cansados. Hablaba directamente a la cámara. Si alguien está viendo esto, significa que el experimento ha fallado catastróficamente, decía. Lo que estábamos intentando era crear una ventana observable hacia estados de superposición cuántica colapsados alternativamente. En términos simples, ver realidades alternativas. Pero la observación misma crea entrelazamiento. Y el entrelazamiento a esta escala tiene consecuencias. Se detenía, pasándose una mano por el rostro. Villa Serena está en el epicentro. La ciudad ha entrado en un estado de superposición. Existen múltiples versiones de ella simultáneamente, y están colapsando unas sobre otras. Por eso hay inconsistencias. Por eso los mapas no coinciden. Por eso las personas reportan que las cosas cambian. Porque están cambiando. Constantemente. La ciudad está oscilando entre diferentes estados de realidad. Tomaba aire. Intentamos detenerlo. No pudimos. El proceso es autosostenido ahora y está expandiéndose. Lentamente, pero está expandiéndose. Calculamos que en aproximadamente 50 años, el radio de afectación podría alcanzar 1000 kilómetros. En 100 años, un continente entero. Y no sabemos cómo detenerlo. Se acercaba más a la cámara. Si estás en Villa Serena, sal. No importa lo normal que parezca. No es real. O mejor dicho, es demasiado real. Es muchas realidades superpuestas. Y cuanto más tiempo pases ahí, más entrelazado te vuelves con el fenómeno. Eventualmente, dejarás de ser una persona singular. Te convertirás en una superposición de todas las versiones posibles de ti mismo. Y cuando eso suceda, no podrás salir. El video terminaba. Me quedé mirando la pantalla negra, el corazón en la garganta. Tenía que salir de ahí, ya. Bajé corriendo las escaleras, salí de la casa, subí al coche, arranqué y conduje hacia la salida de la ciudad lo más rápido que pude. Mientras conducía, empecé a notar cosas raras. Las calles no eran las mismas por las que había entrado. Los edificios eran diferentes. Pasé por la misma intersección 3 veces, aunque estaba seguro de haber girado en direcciones diferentes. La ciudad no me estaba dejando salir.
Intenté seguir las señales de la autopista, pero las señales cambiaban. Una decía, autopista norte, 2 kilómetros. Parpadeaba y decía, autopista norte, 5 kilómetros. Parpadeaba de nuevo y decía, autopista norte, 500 metros. Aceleré. El velocímetro marcaba 120. Las calles pasaban veloces a mi alrededor, pero tenía la horrible sensación de no estar avanzando realmente. Y entonces lo vi. Adelante, en medio de la calle, había algo. Una distorsión, como el aire caliente sobre el asfalto en verano, pero mucho más intenso. El espacio mismo parecía ondular. No pude frenar a tiempo. Atravesé la distorsión. Sentí un tirón, como si algo me jalara en todas direcciones al mismo tiempo. La visión se me nubló. Escuché ese zumbido de nuevo. Ese sonido que no era realmente un sonido. Cuando recuperé la claridad visual, ya no estaba en la misma calle. Estaba en una versión diferente de Villa Serena. Los edificios eran parecidos, pero no iguales. El cielo tenía un tono ligeramente diferente. Había más gente en las calles. O menos. No estaba seguro. Detuve el coche. Respiraba con dificultad. Esto no podía estar pasando. Miré el teléfono. Sin señal. La hora mostraba números que cambiaban aleatoriamente. 23:47, 14:32, 06:15, 23:47 de nuevo. Salí del coche. Las personas en la calle caminaban sin prestarme atención. Intenté hablar con alguien. Me ignoraron, como si no pudieran verme, o como si yo no fuera realmente sólido para ellos. Caminé sin rumbo. Cada calle que tomaba me llevaba a lugares que reconocía vagamente, pero que estaban mal. Un parque que debería estar a la izquierda estaba a la derecha. Una tienda que debería ser una farmacia era una panadería. Vi a una mujer que se parecía a mi tía. Me acerqué corriendo. No era ella. O sí era ella, pero diferente, más joven, o más vieja. Su rostro cambiaba sutilmente mientras la miraba. «¿Tía Elena?», dije. Me miró sin reconocimiento. «No te conozco», dijo, y siguió caminando. Pasé horas vagando, o minutos. El tiempo no tenía sentido. El sol estaba en el mismo lugar en el cielo, sin moverse. O se movía erráticamente, saltando de posición. Eventualmente llegué de vuelta a donde había dejado el coche. Pero el coche no estaba. En su lugar había un coche diferente. Pero cuando me acerqué, las llaves en mi bolsillo encajaron en la cerradura. El interior era el mío, pero el exterior era diferente. Me senté adentro, intentando pensar. Tenía que haber una manera de salir. Ruiz había mencionado que el fenómeno se expandía lentamente. Eso significaba que había un límite. Un borde. Intenté conducir de nuevo, esta vez sin seguir calles, solo yendo en línea recta en una dirección. Subí por aceras, crucé parques, atravesé estacionamientos, manteniendo siempre la misma dirección según la brújula, aunque la aguja giraba erráticamente. Después de lo que pareció una eternidad, empecé a ver cambios. Los edificios se volvían menos definidos, como si estuvieran dibujados con menos detalle. Las personas en la calle eran siluetas borrosas. Seguí conduciendo. El mundo alrededor se volvía más y más abstracto. Los colores se desaturaban, los sonidos se volvían ecos distantes, y entonces, como atravesar una membrana invisible, salí. De repente estaba en una autopista normal, con coches normales, con un cielo normal. Miré por el espejo retrovisor. Villa Serena se veía como cualquier ciudad en la distancia. Luces, edificios, normal, pero yo sabía la verdad. Conduje durante horas hasta llegar a mi ciudad. Llegué a casa al amanecer. Me senté frente a la computadora y empecé a escribir todo. Todo lo que había visto, todo lo que había encontrado en los archivos de mi tía. No sé qué hacer con esta información. No sé a quién decírselo. Si se lo digo a las autoridades, me tomarán por loco. Si lo publico en internet, será descartado como ficción. Villa Serena sigue ahí. La gente sigue viviendo allí, o las versiones de ellos que quedaron atrapadas. Y el fenómeno se está expandiendo. Lento, pero constante. Ruiz dijo 50 años para 1000 kilómetros. Eso significa que ya ha crecido. Que ya hay más lugares afectados. Tal vez no tanto como Villa Serena,
pero sí lo suficiente para que empiecen las inconsistencias. Los glitches, los momentos congelados, los mapas que no coinciden, los recuerdos que no encajan. ¿Cuántas veces has sentido que algo está ligeramente diferente de como lo recordabas? ¿Cuántas veces has jurado que un edificio estaba en un lugar y luego descubriste que estaba en otro? ¿Cuántas veces te has encontrado en una calle que no reconoces en tu propia ciudad? Lo llaman efecto Mandela. Fallas de memoria, confusión. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si la realidad realmente está cambiando? ¿Y si todos estamos viviendo en múltiples versiones de la realidad simultáneamente y solo ahora empezamos a notarlo? Hace 3 días, volví a buscar Villa Serena en el mapa. La ciudad sigue ahí, pero cuando comparo con mapas satelitales de hace un mes, hay diferencias, sutiles, pero están ahí. Y anoche, aquí en mi propia ciudad, vi a un hombre congelarse en medio de la calle durante 4 segundos antes de continuar caminando. Nadie más pareció notarlo. Esto no se limita a Villa Serena. Ya está aquí.